Hola mis queridos estudiantes de segundo medio, les habla la profesora Bárbara Jerez y este video corresponde al video explicativo para que puedan realizar su ficha número 9. Les recuerdo que nos encontramos en la asignatura de lenguaje y esta semana corresponde a la semana 13 de nuestras clases virtuales. En esta oportunidad vamos a trabajar el ensayo, pero esta vez la parte 2. Recordemos, ¿cierto?, que en la ficha número 8 ustedes dejaron planificado su ensayo. En esta oportunidad vamos a ver lo que van a realizar. El objetivo es escribir un ensayo reflexionando sobre si el ser humano necesita un desengaño, valorando el proceso de escritura. Los contenidos que trabajaremos va a ser recordar el concepto de ensayo, recordar, ¿cierto? O en realidad que conozcan el proceso de escritura, y ahí vamos a ver qué acciones realizo cuando escribo. Vamos a ver el trabajo autónomo con consejo de escritura y una pauta de revisión, y finalmente la explicación de su práctica independiente. Ahora, te invito a poner pausa al video y que respondas esta pregunta en tu cuaderno. Luego, le vuelves a poner play para ver si tus respuestas fueron similares o debes corregir algún concepto. La pregunta es, ¿qué tipo de texto es el ensayo? Ahora, pon pausa, escribe tu respuesta y luego dale play al video para que puedas comparar tus respuestas. Muy bien, excelente. ¿Cómo te fue a ti? Puedes comparar tu respuesta con la que yo acabo de compartir acá. Recordemos, ¿cierto?, que el ensayo es un escrito que trata sobre las impresiones personales o ideas que el autor tiene sobre algún tema o problemática de la realidad. Esto significa que el carácter del ensayo es crítico y argumentativo. La finalidad de este no es la persuasión, sino invitar al lector a reflexionar sobre un tema. Aunque el autor plantea su punto de vista, no cierra el tema, más bien lo deja abierto al lector a partir de diversas preguntas o interpretaciones. Habitualmente, el autor incorpora fuentes bibliográficas y citas que aportan miradas de otros autores sobre el tema y sirven para apoyar su punto de vista. Es decir, el texto que ustedes van a escribir es una reflexión, ¿cierto? Una puesta de idea, ¿cierto?, crítica y argumentativa, con el fin de que ustedes puedan invitar al lector a reflexionar sobre este punto de vista que ustedes están planeando. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos con el proceso de escritura. ¿Y ustedes se han preguntado qué acciones realizan cuando escriben? A veces uno piensa que basta con escribir y listo, terminé. Pero en realidad se van a dar cuenta que el proceso de escritura es un poquito más complejo y que ustedes realizan ciertas acciones pero no se dan cuenta. Con esto ustedes van a darse cuenta de las acciones que ustedes realizan cuando escriben. Y las pueden aplicar ahora en el proceso de escritura de su ensayo. Acá tenemos la fase del proceso de escritura. Tenemos la preescritura, que es donde ustedes van a reconocer la situación, ¿cierto?, que yo les propongo, que es la escritura de un ensayo. Ahí van a seleccionar, ¿cierto?, el tipo de texto, que en este caso es un ensayo, y van a conocer, ¿cierto?, las características de este, van a investigar sobre el tema que ustedes quieren realizar, y acá en la preescritura también va la planificación. Es decir, en su tarea de la ficha número 8, donde hicieron su planificación del ensayo, estaban en el proceso de preescritura, al igual que cuando vieron la película, hicieron la investigación, todo eso fue preescritura. Ahora, como tienen esta fase lista, tienen claro su tema, lista su planificación, pueden pasar al proceso de escritura. Y vamos a hablar de borrador, porque mientras ustedes escriben su texto, constantemente va a estar en una revisión de parte de ustedes. Una vez que terminan un párrafo, lo van cambiando el conector, no les gustó cómo expresaron una idea, cambian una palabra. Por eso se le llama borrador al texto que ustedes están construyendo. Luego tenemos la revisión, que si bien aparece en esta parte, ¿cierto?, después de la escritura, quiero dejar muy en claro que, como podemos ver acá, tenemos que la revisión es una fase que se produce a lo largo de todo el proceso de la escritura. Se pone en esta parte para que ustedes puedan comprender, ¿cierto?, que hay una lógica, una progresión en el proceso de escritura. Sin embargo, la revisión es una de las fases de la escritura que se encuentra desde el principio, desde que ustedes seleccionan fuentes, cuando están escribiendo, cuando cambian palabras, que es la relectura del texto, ¿cierto? Pero no es solamente yo escribo, luego reviso, y listo, está mi texto final. No, la revisión es un proceso
cíclico, completo, desde que ustedes comienzan a escribir el texto, seleccionan las palabras, luego no les gusta, las cambian, mejoran los conectores, etcétera, se encuentra la revisión, desde el inicio al fin. ¿Cierto? La relectura del texto mientras van a leer el texto, van a reescribir en caso de que a ustedes no les guste algo, van a mejorarlo, etcétera. Y una vez que ustedes sientan, ¿cierto? Porque algo que ustedes, cuando uno está escribiendo, siente que ya está dejando el texto de la forma que uno quiere, lo estamos acercando a la versión final. Luego de la escritura de los borradores, ¿cierto? Que le vamos a llamar durante la constante, el proceso de escritura cuando están redactando y se produce esta revisión, hasta llegar a, ¿cierto?, la versión final, que es el texto corregido con todos los errores, y principalmente cuando ustedes se sienten satisfechos con el producto que han hecho. Ahí es cuando ustedes están cerca de la versión final. Eso, jóvenes, sería el proceso de escritura. Es sumamente importante que consideren el de la revisión, que no escriban su ensayo, listo, lo escribí y lo terminé en un día, porque les aseguro que no va a ser un trabajo de calidad. Y la idea es que ustedes reflexionen bien, ¿cierto? Y entreguen un trabajo como ustedes lo pueden lograr hacer de calidad. Y esto toma tiempo. Ya, por eso yo les invito a realizar este trabajo lo más ameno posible, ojalá de día, cuando tengan sus ideas claras, en la mañana, con un desayuno bien listo, ¿cierto? Para que puedan realizar un ejercicio de escritura y que lo disfruten principalmente, porque reflexionar mientras uno escribe es bastante beneficioso. Así que esto es el proceso de escritura. Recordemos entonces que la revisión es a lo largo de todo el proceso, de todas las fases de la escritura. Ahora vamos con la parte 3, ¿cierto? Que es el trabajo autónomo. En el trabajo autónomo yo les voy a dar unos consejos de escritura. Estos son, en el párrafo de introducción, crea un contexto para el lector. Esto significa señalar de manera clara cuál es el tema que aborda el texto y dar cuenta de su relevancia a partir de ejemplos cercanos o datos interesantes. Cierra este primer párrafo expresando tu punto de vista sobre el tema. Y acá tenemos un consejo que ustedes puedan seguir para que puedan realizar su trabajo autónomo, es decir, ustedes mismos, guiándose por sus propios conocimientos y confiando en su trabajo. En el párrafo de conclusión, ¿cierto? Acá vemos la introducción, en el párrafo de conclusión, sintetiza las ideas principales de tu ensayo y cierra con una reflexión personal acerca de la importancia e interés del tema que has tratado. Entonces, son aspectos que ustedes pueden considerar, ¿cierto?, para cuando estén realizando la introducción y finalmente la conclusión. Ahora, consejo de escritura. Observa cómo lo escribes. Ya es importante que ustedes sean conscientes de que al momento de construir su ensayo deben utilizar los famosos conectores. El ensayo, como dice acá, tiene un componente argumentativo, dado que se apoya con ejemplos, hechos o citas. Las ideas que se desarrollan. Te sugerimos emplear conectores que te ayuden a relacionar tus opiniones con los argumentos que las apoyan. Acá vamos a ver, ¿cierto?, algunos conectores que ustedes pueden utilizar en su ensayo. Recuerden que es muy importante utilizar una variada, ¿cierto?, gama de conectores y no repetir siempre el mismo. Tenemos conectores de ordenación. ¿Qué hacen? Organizan la información entre párrafos o al interior de estos. Por ejemplo, a continuación, antes de, antes que, bueno, ese antes que nada, antes que todo, ¿cierto? Sabemos que antes de la nada no existe, así que es antes que todo. En primer, en segundo lugar, finalmente, para empezar, para comenzar, para terminar, primeramente, etc. Todos estos son conectores de ordenación que les van a servir para estructurar su texto. Por ejemplo, para iniciar, ustedes pueden comenzar, para empezar, utilizar conectores que les va a servir para poder relacionar las ideas. Y acá tenemos un ejemplo. Para empezar, quiero compartir unos versos de Garcilaso de la Vega, etcétera, etcétera. Y ese conector siempre va acompañado con una comita. Luego tenemos los consecutivos que van a introducir una consecuencia o resultado. Así pues, de este modo, de ese modo, en consecuencia, entonces, por ende, por lo tanto, por tanto, pues, por ello, etc. La mayoría de los artistas del siglo de oro tenía una mirada crítica de la sociedad de su época. Por ende, el tono de sus obras incluía una importante cuota de crítica social. Aquí tenemos el resultado de esto, ¿cierto? Por eso es de consecutivo. Adversativos. Establecen una oposición, conectores adversativos, establecen una oposición entre ideas diferentes o contrarias.
ahora bien, al contrario, antes bien, después de todo, en cambio, el favorito de su profesora, no obstante, por el contrario, sin embargo, y todo lo contrario. Ya es para oponer ideas, ¿cierto? Son conectores de oposición, para contrastar. En la actualidad se vive una vida rápida, en la que todo pareciera acelerarse con los medios de comunicación. Sin embargo, importante, los conectores adversativos siempre van, los conectores adversativos, sin embargo, no obstante, siempre van entre comas. Esto no se condice con un disfrute del presente. Acá tenemos la idea de que vive la vida rápida y no se disfruta, ¿cierto?, el presente, ¿ya? Entonces, jóvenes, les aconsejo que ustedes pueden buscar, pueden utilizar estos que están acá, y si quieren ampliar aún más su conocimiento, es cosa de que buscar en Google conectores, tipos de conectores, ejemplo, y lo van a encontrar y van a poder utilizar una variedad de conectores en su ensayo, que obviamente va a subir la calidad de su trabajo. Yo me imagino que todos quieren entregar un excelente trabajo. Continuamos entonces con los consejos de escritura. Seguimos con el observa cómo escribes. Durante la escritura, aplica correctamente la coma en conectores atendiendo lo siguiente. Los conectores de ordenación siempre dan inicio a la oración y son seguidos de coma. Los conectores consecutivos habitualmente son precedidos de coma. Y los conectores adversativos van entre comas. O bien, se escribe coma después del conector cuando éste da inicio a la oración. Y acá lo veíamos en el ejemplo, ¿cierto? Los de ordenación, dice, siempre dan inicio a la oración y son seguidos de coma, como el para empezar. Y dan inicio a la oración y son seguidos de coma. El consecutivo son precedidos de coma. El consecutivo, ¿cierto? Es decir, precedidos de coma. Viene después la coma. Y el consecutivo, perdón, el adversativo va entre comas, como yo le había comentado acá. ¿Bien? A medida que escribas tu ensayo, revisa los párrafos que has escrito y evalúa qué enunciados requieren de conectores para relacionar de mejor manera o de mejor modo las ideas que propone. Si lo prefieres, puedes intercambiar tu texto con tu compañero o compañera, bueno, en este caso de banco, de tu compañero online, para poder evaluar este aspecto de tu trabajo. Y yo justamente para este aspecto, que efectivamente lo pueden realizar, enviándose el trabajo por WhatsApp, por correo, ¿cierto? Por el medio que ustedes deseen, por Facebook, lo importante es que sería muy, muy beneficioso para su trabajo y el de su compañero que ustedes se pusieran de acuerdo para mejorar y que cada uno lea su texto para mejorarlo. Para esto, más adelante les voy a compartir una pauta de evaluación. Ahora sigamos con los consejos de escritura. Consejos de escritura. Utiliza un lenguaje formal y respetuoso. El ensayo es un texto que debe motivar al lector a reflexionar y continuar su análisis, formando su propia opinión. Procura ser respetuoso y redacta tu ensayo con un lenguaje formal. Utiliza un lenguaje preciso para transmitir tu opinión. Por ejemplo, no digas solamente que el ser humano necesita despertar y vivir un desengaño porque vive ciego y preso de su miedo. Debes ser más específico y desarrollar tu idea. Por ejemplo, el miedo a ser responsable de sus acciones limita al ser humano a ser consciente de su existencia y a la larga a hacer este mundo mejor. ¿Ya? Presta atención, es decir, lo que señalé acá, ¿cierto? Es que utilicen bien claras sus ideas, ya sean muy, muy, muy precisos con lo que quieren decir, no se vayan tanto por las ramas, vuelvan a leer si es que se entiende lo que quieren decir. Por eso es muy importante para esta parte que otra persona lo evalúe. Presta atención a tu ortografía. Para ello, presta atención a las reglas generales de acentuación. Recuerda utilizar los conectores aprendidos en esta ocasión, que lo acabamos de ver, y asimismo separa tus ideas por párrafos y utiliza ejemplos para aclarar tu visión sobre el tema. Finalmente, utiliza sinónimos para evitar la repetición de palabras. Para hablar del tema, por ejemplo, que es del desengaño, para no utilizar en todo momento el desengaño, puedes decir el despertar, abrir los ojos, ver la verdad, liberarse, entre otras ideas. Y ahora viene lo que les estaba diciendo, que es la pauta de revisión. Y esta es una pauta de revisión colaborativa. ¿Por qué? Porque ustedes pueden enviar, ¿cierto?, su ensayo a un compañero, familiar, amigo, y comparten esta tablita y su compañero, su amigo va a poder revisar su ensayo y así que ustedes puedan recibir una retroalimentación de una persona externa.
Intercambia la primera versión de tu ensayo con un compañero o compañera y evalúalo aplicando los criterios que te presentamos a continuación. Entonces, queridos jóvenes, yo de verdad los invito y los motivo a que ustedes compartan su escrito. No sientan vergüenza. Esto es todo para que puedan mejorar su escrito y de alguna manera compartir sus ideas. Acá tenemos entonces los indicadores de revisión, cómo hacerlo y cómo corregirlo, ¿ya? Con esta pauta, una persona familiar o amigo o compañera va a poder revisar su ensayo y van a poder recibir una retroalimentación y mejorar su text, ¿ya? Se relaciona con el título, si se relaciona con el tema y si presenta ejemplos, referencias u otros elementos. Esta es la pauta para una revisión colaborativa, que es muy importante. Ahora vamos a ver una pauta de revisión personal, es decir, que la pueden hacer ustedes. Esta pauta yo la voy a adjuntar, esta es solamente una parte de la pauta. La pauta completa yo la voy a adjuntar en la descripción del video, ya para que la puedan realizar. Pero en esta pauta van a poder encontrar la estructura, ¿cierto? Como indicador y bueno, los criterios que tienen que tener para que puedan tener un ensayo completo y de excelente calidad, ¿ya? Repito entonces, tenemos dos pautas. Una pauta de revisión colaborativa, que es esta, que ustedes pueden enviarlo a un compañero para que lo pueda revisar, y aquí aparece cómo y cómo corregirlo, y una pauta de revisión personal, para que ustedes mismos puedan revisar su ensayo y ir chequeando si efectivamente cumplen con al menos 2 o 3 de estos aspectos, ¿cierto?, que yo les estoy entregando. Les voy a aceptar mínimo 3 de estos aspectos que están. Y si quieres leer más consejos de escritura, puedes consultar la página 109 de tu libro, en donde habla sobre la escritura literaria de los ensayos. Ya, yo no se lo exijo, pero para quien quiere aún más mejorar su ensayo y entregarle un toque cierto estético, los invito a revisar esta página y entregarle un toque literario a su ensayo, la página 109. Ahora, jóvenes, hemos pasado ya a la última parte de nuestro video, que es la práctica independiente. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que escribir efectivamente un ensayo. Consideren para esto, para escribir su ensayo, eso es lo que tendrán que hacer en su ficha número 9, la escritura de su ensayo. Considera para esto la planificación que realizaste en la ficha número 8, la dejaste lista, así que solamente tienes que comenzar a aplicar. Esto para comenzar a escribir el borrador de tu ensayo. Sigue los pasos y estructura del ensayo, según lo que aprendimos, y que se relacionan mucho con la pauta. La planificación, perdón. Recuerda que la revisión la utilizas durante todo tu proceso de escritura, sigue los consejos de escritura que hemos revisado el día de hoy, y te recomiendo redactar tu ensayo con tiempo, a lo largo de 2 o 3 días aproximadamente, ya para que puedan efectuar un ejercicio de escritura de calidad, y sobre todo que no estén apurados realizándolo, sino que lo disfruten. Bien, mis queridos jóvenes, me despido hasta la próxima, no sin antes dejarles estos mensajitos de motivación. Recuerda disfrutar del proceso de escritura. Si te cuesta comenzar, no desesperes, es más común de lo que piensas. Toma un respiro y vuelve a intentarlo. Recuerda que eres capaz de grandes cosas si te lo propones. Se despide con cariño la profesora Bárbara Jerez. Espero que le vaya excelente, chicos, en la escritura de su ensayo. Nos vemos.